Que Dios te bendiga. Quisiera compartir algo con ustedes que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versos 16 al 24. Yo me voy a concentrar en solamente dos versos. Y he titulado esto de tristeza a gozo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versos 20 y 21. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Decía San Agustín que el odio y el rencor son como un veneno que tú te tomas esperando que le haga daño a la persona que te hizo daño a ti. Cuando tenga la oportunidad, vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 16 al 24, donde está la porción que hemos considerado, y verdaderamente, como dije anteriormente, los dos versos que yo estoy considerando en este momento. Esa porción tiene un subtítulo que se llama La tristeza se convertirá en gozo. Yo voy a concentrarme en solamente dos versos, lo que acabo de leer, versos 20 y 21 de esa porción. En esa porción, el Señor Jesús, del 16 al 24, el Señor Jesús está hablando con los discípulos y les está diciendo que por un tiempo lo iban a ver y que después no lo iban a ver porque Él tenía que regresar al Padre. El Señor Jesús está anunciando su muerte y les dice a los discípulos que iban a estar tristes, que se iban a lamentar y a llorar, y que el mundo iba a estar alegre por su muerte, por la muerte del Señor Jesús. Pero esa tristeza que iban a sentir los discípulos se iba a convertir en gozo cuando vean al tercer día que iba a resucitar corporalmente. En el verso 21, el Señor Jesús da una explicación de lo terrenal, de aquello que experimenta una mujer al momento de dar a luz, con los dolores de parto, pero que después de dar a luz ya no se acuerda de la angustia que pasó por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Por decirlo así, hay dos clases de dolores que vivimos, que experimentamos en este mundo. Uno que quizás llevamos por años, de alguna traición, de alguna palabra áspera que alguien nos dijo años atrás, pero todavía llevamos esa herida en nuestras vidas, Esa clase de dolor no produce fruto. Lo único que hace es destruir la paz y el gozo en nuestras vidas. Pero la otra clase de dolor es lo que el Señor Jesús habla en estos dos versos. Esa clase de dolor, llanto y lamentación, al final produce gozo. Sí, el Señor Jesús iba a morir y los discípulos iban a llorar y a lamentarse, iban a estar tristes porque toda su fe, su confianza y su esperanza que habían puesto y depositado por 3 años y medio siguiéndolo al Señor Jesús, de un momento a otro, de repente en aquella cruz, se habían desvanecido. El mundo se iba a alegrar, pero la tristeza de la que el Señor Jesús haya muerto se iba a convertir en gozo. Al tercer día, cuando el Señor Jesús se iba a levantar victorioso, venciendo la tumba, la muerte y a Satanás y todo su reino. De la misma manera,
Cuando una mujer, antes de dar a luz, con los dolores de parto, pero después de dar a luz, ya no se acuerda, dice la Escritura, de la angustia, del dolor, la desesperación, por decirlo así, por el gozo de ver y tener a su niño o su niña reposando aquí en su pecho. El proceso que en este momento estás pasando, que estás atravesando, si Dios tiene un propósito, será para tener un final que produce gozo, no amargura, ni rencor, ni destrucción. Gozo. Esa clase de dolor produce transformación y restauración, ya que esa clase de dolor tiene propósito de parte de Dios y no es para vivir una vida amargada, no es para estarte acordando del daño, de la traición, de la palabra áspera que alguien te dijo años atrás, sino que la palabra de Dios se va a cumplir cuando dice el Señor Jesús que el enemigo ha venido a robar, a matar y destruir, pero Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Al final del proceso que estás atravesando, te vas a regocijar, vas a celebrar y vas a mirar hacia atrás y sabrás que Dios ha estado contigo, que nunca te abandonó, ni se olvidó de ti, ni te dio la espalda. Sea espiritual, física, emocional, psicológica o financiera, la necesidad que estés pasando en este momento, no te rindas, no te des por vencido. Si Dios tiene propósito, espera, sé paciente hasta el final y verás la gloria de Dios en tu vida. Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre ti, tu hogar y tu familia que no podrás contener, porque así son las cosas en el reino de Dios. Así es como Dios opera muchas veces. Les hago acuerdo de Moisés, allá en Egipto, con el pueblo de Israel, después de 10 plagas, cuando ya el faraón se da por vencido y sale el pueblo de Israel. Con todo y eso, el faraón los persigue, el ejército de faraón los persigue y se encuentran en un momento entre la espada y la pared, por decirlo así, pero Dios abre aquel mar y el pueblo de Israel cruza por tierra seca. Lo que hubiera sido destrucción, llanto, lamentación, dolor, se convierte en liberación para el pueblo de Israel. Y ahí se ahoga todo el ejército aquel que los perseguían para destruirlos, para matarlos. Les hago acuerdo de Sadrach, Mesac y Abednego, aquellos 3 jóvenes del libro de Daniel que rehusaron doblar su rodilla delante de un ídolo, delante de una estatua, delante de una imagen que ellos sabían que era abominación e idolatría en contra de el Dios eterno, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y por causa de esa desobediencia, los meten en un horno que le subieron la mecha, por decirlo así, 7 veces peor que lo normal. Y Dios los libra a esos 3 jóvenes. Les hago acuerdo de un Daniel, que asimismo en desobediencia, porque Dios tenía propósito con él, así como con los 3 jóvenes aquellos. Daniel oraba con las ventanas abiertas y lo acusaron de que había desobedecido al rey. Y por causa de esa desobediencia, lo meten en una fosa con leones. Quién sabe cuánto tiempo no le habrán dado de comer a esos leones, pero allí se encuentra Daniel. Y Dios le cierra la boca a aquellos leones, porque cuando Dios tiene un propósito, Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que sostiene el universo con el poder de su palabra, te va a sacar adelante, te va a ayudar
Y te vas a dar cuenta, vas a saber que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios de sanidad para aquellos que necesitan un toque de su mano en este momento. Dios se va a glorificar. Le guste al diablo o no le guste al diablo, le agrade al diablo o no le agrade al diablo, esté de acuerdo el diablo o no esté de acuerdo el diablo. Dios sigue siendo soberano. Él sigue sentado en su trono. Nadie lo pudo, ni lo puede, ni lo podrá quitar de aquel trono que solamente Él, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ocupan. Y nadie más. Te dejo con eso. Piénsalo. Siéntate a meditar en estas palabras. Siéntate a razonar lo que acabo de compartir contigo y que Dios te bendiga hoy y siempre.